Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión que teníamos en la mañana programada, que era la actualización técnica. Así dejamos luego el tiempo libre para hacer el taller de Packet Tracer, si les parece. O podemos empezar con cualquiera de los dos, no sé con cuál preferirían empezar. ¿Con el taller? ¿Sí? Bueno, muy bien, vamos al taller entonces. Les iba a decir, bueno, pueden utilizar sus computadores, no todos tienen que tener computador, pero pueden compartir, ¿verdad? Si alguien no trae, entonces tal vez puede compartir con alguien que trae computador, y así podemos, ojalá todos tener, entre dos personas, tener por lo menos un computador, ¿está bien? O bueno, ahí pueden compartir ese, no hay problema. No todo va a ser entonces vamos a pasar al taller. Bien, y aprovecho para presentarme, porque sé que hay algunos que no pudieron estar temprano. Mi nombre es José Pablo Esquivel, trabajo para el equipo de Technical Advocacy, que es el equipo técnico del programa para la región de Latinoamérica. Estoy basado en Costa Rica, y desde ahí apoyamos todo lo que son las iniciativas de desarrollo profesional y de calificación de instructores. Esa es un poco la función del equipo técnico, como decir, los dos proyectos principales en los que trabajamos. Y bueno, justamente les traigo este tema de IPv6, que creo que es un tema muy relevante, dado que en la currícula nueva del CCNA, que por cierto no hemos hablado, pero está en el tema de actualización, que vamos a ver después del receso, un tema de actualización. Ya les voy a comentar la currícula de CCNA, que ya me han preguntado algunos de ustedes si vamos a tener una nueva versión, que cuándo, que ya hace bastante tiempo que no hay una nueva versión. Bueno, el tema es que, como ustedes vieron en la presentación de Don Edmundo en la mañana, próximamente vamos a estar haciendo todo el cambio de la plataforma. Entonces todo lo que hoy es Academy Connection va a pasar a el nuevo sistema, al nuevo sistema del MS, y entonces queremos hacer primero el cambio tecnológico para luego incorporar los cambios curriculares. ¿Está bien? Entonces esa es la razón por la cual no tenemos cambio. Ya la currícula está prácticamente lista, pero queremos ir un paso a la vez, porque si no, dos cambios tan recientes, además de que venimos haciendo el cambio de Academy Evolution, más el cambio de la plataforma, más el cambio de la currícula, creo que ya serían muchos cambios en un periodo muy corto. Entonces esa es la razón por la cual hemos decidido retrasar el lanzamiento del CCNA. Y justamente dentro de los temas del último Instructor Survey que se hizo este año, a principios de año y finales del año pasado, descubrimos que uno de los temas que es uno de los temas clave que tenemos que reforzar en la currícula de CCNA es precisamente IPv6. Entonces lo que yo he venido haciendo es aprovechando los eventos que tenemos en la región para incluir este tema de IPv6, para comenzar a crear más seguridad en ustedes sobre el tema, que se sientan más cómodos con el tema, y que cuando lancemos la currícula ya algunos de ustedes hayan pasado por este webinar, perdón, en este taller primero, webinar, si fuera virtual, la costumbre, ¿verdad? Este taller sobre IPv6. Entonces, bueno, los objetivos de aprendizaje vamos a comenzar, como no es un taller donde vamos a profundizar mucho el tema de la teoría de IPv6, pero sabemos que hay que reforzar algunos conceptos teóricos que hay detrás de IPv6 antes de comenzar a hacer algunas prácticas. Es que vamos a comenzar primero con algunos mitos sobre el IPv6. Vamos a desmitificar el IPv6, porque hay muchos mitos que se escuchan por ahí, hay varias cosas. Vamos a tratar de desmitificar algunos de ellos. Posteriormente vamos a pasar a lo que es el esquema de direccionamiento, cómo se direcciona IPv6, por qué de pronto de primera entrada nos puede parecer un poco complicado, pero realmente van a ver ustedes a lo largo del taller que realmente no es simplemente cambiar un paradigma, y eso es lo que IPv6 plantea. Y por último vamos a estar entrando hacia algunos ya aspectos de configuración avanzada, y por último una mención sobre lo que son mecanismos de transición, ya para terminar. Entonces, bien, vamos a comenzar con los mitos y vamos a motivar la participación. Yo traje unos dulces de Costa Rica, y después del almuerzo siempre es bueno comer dulce. Entonces, con la participación vamos a premiarla con
con unos, son unos turrones. Entonces, bien, la primera pregunta, ¿veis? ¿Creen ustedes que Internet puede sobrevivir y puede funcionar y podrá sobrevivir en el futuro sin IPv6? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No puede sobrevivir. ¿Por qué no? Y ya, el primer dulce, si quieren me ayuda, perdón, qué pena, pero me ayudan a, porque son varios. Por la cantidad de dispositivos que se encuentran conectados a la red, obviamente que Claro. con un protocolo como IPv4, Ajá. una limitada cantidad de direcciones IP, Claro. es imposible que todos los equipos que van apareciendo y necesitan una dirección IP. Decía que con IP versión 4 hay una cantidad limitada de direcciones IP. En teoría 2 a la 32, ¿no? Pero la cantidad de equipos que van apareciendo, que se van conectando a la nube, es mayor a la cantidad de direcciones disponibles en este momento. Por eso es que se necesita un mayor direccionamiento, una mayor cantidad de direcciones. Con este protocolo IP versión 2 a la 128, cada usuario podría tener alrededor de 1 millón de direcciones. Entonces sería más que suficiente. Muy bien, correcto. De hecho, es un mito, porque como hoy la Internet funciona en IPv4 y sigue funcionando y funciona y es funcional, nos queda como la idea de pensar, ¿para qué necesitamos cambiar si ahorita estamos funcionando, ¿verdad? Y definitivamente existe una Internet que funciona, pero obviamente vamos a tener un agotamiento próximamente de lo que es el direccionamiento. Bueno, próximamente no sé qué tan próximo, ahorita vamos a hablar del tema de cuándo, porque ya para algunas regiones ya eso ya llegó, ya ese momento llegó. Y luego vamos a hablar de cómo el IPv6, y esto es otro elemento que es clave, y es que el IPv6 no solamente tiene que ver con aumentar la cantidad de direcciones, sino que precisamente el poder tener más direccionamiento nos hace también poder convivir sin algunos elementos como el NAT en la red, que va a abrir la posibilidad de nuevos servicios en la red. Entonces, eso va a ser, creo yo, va a ser la punta de lanza para que el IPv6 se logre implementar. En el momento que comiencen a aparecer aplicaciones que solamente están disponibles en el mundo IPv6, entonces las personas, los clientes van a comenzar a presionar a los proveedores a que se muevan, porque resulta ser que los proveedores, en muchos casos, están un poco reticentes a hacer el cambio, no quieren hacer el cambio en muchos casos, porque implica una inversión, porque implica cambiar, porque implica inversión de infraestructura, de pronto cambiar algún dispositivo que no es compatible y hacer algunas gestiones para hacer el diseño y el cambio, y por eso es que de pronto es que eso va a empujar muchísimo al proceso. Entonces, venimos al segundo mito, no sé si me ayudas a abrirlo y te tomas uno y ahí vamos, eso. Ok, el siguiente dice que si algunos registradores ya asignaron su último bloque de direcciones IP, ¿creen ustedes que esa firma o esa sentencia es verdadera o falsa? Y cuando hablamos de registradores, estamos hablando del registrador que se encarga de las direcciones de Latinoamérica, del ACNIC, el que se encarga de direcciones en Asia, el APNIC. Ajá. Asia ya se acabó. Correcto, eso es correcto, puedes tomarlo. Perfecto. En Asia ya se acabó, entonces vamos entonces, si el compañero me acaba de dar la respuesta, entonces va a poder compartir un dulce. Muy bien. Efectivamente, de hecho, en este sitio web hay un reporte activo en donde ustedes pueden ver las fechas, ya sea que se agotó o que están próximas al agotamiento del direccionamiento. Yo estas presentaciones las vamos a compartir con ustedes, ¿verdad? Para que tengan acceso. Ahora les voy a decir dónde está. Entonces, básicamente tenemos que en Asia el agotamiento se dio el 19 de abril del 2011, es decir, ya tienen más de un año. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que ya la IANA ya hizo toda la repartición entre todos los registradores. Eso ocurrió desde el 3 de febrero del 2011. Ahora, hay algunos registradores como el Latin American NIC que le quedan todavía algunas pools de direcciones disponibles, pero se estima que van a quedar o que van a agotarse el 17 de abril del 2014. O sea, estamos ya también muy próximos a agotarlo. Esto no quiere decir que los proveedores ya no tengan direcciones. Lo que no tienen es nuevos bloques para pedir. Eso es lo que ocurre. Bien, siguiente.
Dice que IPv6 resuelve únicamente el agotamiento de pools del pool IPv4. Ok, eso es falso. ¿Cuál es el otro? Falso. Aquí me dice el compañero. No, es verdadero, pero ¿por qué es falso? O sea, es verdadero que es falso. Es correcto, o sea, la respuesta correcta es que eso es falso. Ese no es el único problema que resuelve. ¿Cuál es el otro problema que resuelve? Ese por acá. ¿Lo de qué? Las clases, bueno, eso es cambio de un paradigma. Los brocas, es lindo vivir sin brocas, pero no es, podemos vivir con él un tiempo más. Asignación de direcciones es algo muy lindo también de tener, pero, o sea, el DHCP lo podemos prescindir de él, pero existe igual un DHCP versión 6, así es que tampoco allá. Bueno, lo de las aplicaciones yo diría que es un buen punto porque tiene que ver con la innovación que mencioné ahora y vamos a darle un dulce a. Sin embargo, no es exactamente la respuesta del problema. Es que hay un problema también detrás del IPv4. ¿Cuál será? No se necesitan direcciones privadas, claro, pero eso está relacionado con tener muchas más direcciones, ¿verdad? De alguna forma, ¿no? El NAT, ¿ah? El móvil IP se mejora, pero igual funciona en IPv4. Es la misma versión. En realidad, lo que se hizo fue que se mejoró el header, el encabezado, y se incorpora, pero es el mismo concepto. Entonces, ya se había desarrollado para IPv4, así es que podemos seguir viviendo con el móvil de IPv4. Bueno, resulta que esto, como que se nos olvida, o sea, se nos suele olvidar que hay un detalle grave que comenzó a pasar unos años atrás. A ver, vamos a irnos a la historia de la asignación de direcciones en IPv4. ¿Qué fue lo primero que se empezó a asignar cuando empezaron a asignar direcciones? La clase A, que corresponde al 50% de las direcciones IPv4. Cuando se nos agotó la clase A, ¿qué hicimos? Empezamos a asignar la clase B. Eso pasó hace muchos años y hace muchos años se agotaron la A y la B. Y cuando se agotó la A y la B, ¿qué hacemos? Comenzamos a asignar la C. ¿Y qué problema tiene asignar direcciones C en la Internet? A ver, ¿a quién se le ocurre? Sumarización, por ahí, pero... ¿Ah? Superredes, pero las superredes más bien vienen a resolver el problema que justamente vamos a comentar. Muchas rutas, y ahí está la respuesta, y ya querían un dulce por este lado. Muchas rutas. ¿Y por qué muchas rutas? Bueno, porque hay muchas redes clase C. Y cuando se comenzaron a asignar, al inicio se empezaron a asignar desordenadamente. ¿Sí? Y entonces, eso ha generado que las tablas de ruteo de los enrutadores de backbone de la Internet vengan desde el año 2000 hasta el año 2011, donde estamos ahorita, en un crecimiento exponencial. Y pasamos de tener, creo que estos 10,000, creo que son como 40,000, hasta 140,000 rutas. O sea, Cho IP Route tiene 140,000 líneas en un router de core de Internet. Y eso, por supuesto, que es un problema grave. ¿Cómo lo empezamos a resolver? Pero nos tomó tarde con el CIDR, haciendo supernetting. Por eso cuando ustedes me decían supernetting, claro, porque lo que hacíamos era convertir algo que era un montón de clases C en un solo bloque, para que a la hora de que el proveedor de servicio anuncie todas las redes que le asignaron, no lo anuncie como un montón de redes clase C, sino como una sola red superneteada, ¿sí? Usando CIDR. Pero eso sí los empezamos a asignar ordenadamente. El problema es que no lo hicimos así desde el principio. Por entonces cuando iban asignando, allá va una para Asia, allá va para América, allá va para... Entonces no se hizo una distribución ordenada de las direcciones clase C y los proveedores tampoco lo hacen. Puede que al proveedor le dimos un bloque y el proveedor luego asignó una para acá, otra para allá y no hizo ningún ordenamiento. ¿Cuál es la ventaja de IPv6? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo creen que resolvemos esto? Sí. Reservar bits y usar un esquema de direccionamiento ya no por clase, sino jerárquico.
y que los bits más significativos de la dirección IPv6 sean el registry, el proveedor de servicio, el país de donde está. Entonces casi que la dirección, los primeros bits van a pertenecer, y ya está así, ahora lo vamos a ver, están registrándose o indicando cuál es el registry, cuál es el proveedor, cuál es el cliente. Y luego dentro del cliente, cuál es la subred. Todo muy ordenado. Y eso va a hacer reducir la cantidad de rutas que tenemos en la tabla de enrutamiento. Entonces ese problema a veces se nos olvida contemplarlo cuando pensamos de pasar de un IPv4 a un IPv6. ¿Verdad? Es buscar un esquema más jerárquicamente ordenado. Siguiente, dice que la transición hacia IPv6 se está haciendo hacia IPv6 porque el IPv5 no iba a solventar todos los problemas que IPv4 tiene. ¿Han oído hablar IPv5? Sí, unos sí, otros no. Es como una especie de mito curioso. ¿Qué opinan? ¿Es cierto o es falso eso que está ahí? Esa pregunta, yo creo que, bueno, no sé, les ha pasado cuando están dando la clase, profesor, ¿por qué pasamos del 4 al 6? ¿Qué pasó con el 5? ¿Sí? Pregunta. El tema, más que un experimento y un fracaso, el tema es que la razón por la cual IP4 se llama IP4, en realidad no es un número de versión. En realidad es porque cuando la IETF registra los protocolos enrutados, les asigna un número. Los mecanismos de calidad de servicio en el versión 4 e IP versión 6 son muy similares. ¿Qué opinan de eso? Es cierto, y el compañero quiere un dulce. Lo vi muy seguro en su respuesta. Es correcto, son muy similares, no hay una gran diferencia entre el IPv4 y el IPv6 en cuanto a lo que es calidad de servicio. Mejora, se simplifica el encabezado, pero realmente no podemos decir que es tan diferente como para decir hay una maravilla aquí en el... Igual hay que etiquetarlo, igual hay que clasificarlo, igual hay que manejar prioridad en las colas, o sea, no cambia el concepto. Se simplifica el encabezado solamente, pero no hay un cambio real en el concepto. Esta es muy buena. ¿Falso o verdadero? IPv6 es más seguro que IPv4. O sea, nos va a ofrecer más seguridad IPv6 que IPv4. ¿Encripta el IPv6? ¿Creen ustedes que el IPv6 encripta? No, el IPv6 no encripta. El que encripta es el que quiera hacer una VPN. Pero por sí mismo, aunque se dice que el IPv6 tiene embebido el IPsec, lo que llamamos IPsec, no quiere decir que se tenga que usar siempre, ni es mandatorio el uso de IPv6. ¿Ok? El IPsec. En IPv6 es mandatorio el uso de la autenticación IPsec cuando se envían updates de enrutamiento y para algunos tráficos entre dispositivos de red. Pero entre un cliente y otro cliente no hay encripción, no hay IPsec, no hay un túnel de extremo a extremo. ¿Quién lo va a levantar? O sea, ¿en qué momento el PC le vamos a decir que comience a encriptar? Y cuando hubo, para poder encriptar el tráfico, la persona, el host o el equipo del otro lado tiene que tener una llave común. Y tiene que haber un proceso de intercambio de llaves. ¿Y ustedes creen que eso ocurra para mandar un ping? ¿O ustedes creen que eso ocurra cuando estoy desde un cliente accesando una página web en IPv6? No ocurre. Eso no ocurre. Si lo necesito, lo configuro. Y entonces ha habido un mito de que el IPv6 ofrece muchísimas ventajas de seguridad y de pronto alguien que quería vender la idea de implementar IPv6 antes de tiempo. Porque ha habido aquí mucho de eso. Ha habido mucho tratar de convencer y utilizando algunos, los vendedores son buenos, ¿no? Venden hasta lo que no se puede hacer, ¿verdad? Eso ocurre, y perdón, porque yo sé que aquí hay vendedores, yo también fui vendedor muchos años. Normalmente los que somos técnicos y vendedores nos cuidamos bastante más de vender lo que no se puede hacer, pero los vendedores son famosos, ¿verdad? A veces hacen venden algunas cosas que no tienen mucho sentido. Entonces, si bien es cierto IPsec y el encabezado IPsec es
está un poco más interrelacionado con IPv6, no es automático, ni es así, no es como que lo pongo y ya empieza a funcionar. Hay que configurarlo, hay que hacerlo igual que como en IPv4, configura una VPN, ya sea de extremo a extremo, transparentes, de host a host, o de host a concentrador. ¿Okay? Entonces no hay tal caso de que esto es automático, ¿verdad? Entonces no podemos decir que sea mucho más seguro. Ok, ¿creen ustedes que el NAT produce problemas? Yo creo que a todos, bueno, a los estudiantes les produce muchos problemas a la hora de configurarlo, pero ¿creen ustedes que en las redes cotidianas en donde trabajamos, yo pienso que el NAT ha sido una de las, era algo que había que hacer con el IP para poderlo atrasar el proceso de cuando iba a ser ya ultra necesario migrar a un nuevo protocolo? Sin embargo, hizo que toda aplicación que se fuera haciendo había que pensar cómo va a funcionar detrás de un NAT. Entonces hay que estar pensando en que hay servidores que se encargan de mantener las conexiones, porque la conexión tiene que ser siempre saliente en una organización cuando hay un NAT o un PAT. No pueden haber conexiones de afuera hacia adentro, porque el NAT obviamente, no hay una traducción creada antes. Entonces tiene que crearse la traducción primero para poder enviar tráfico. Entonces siempre, toda aplicación, y si hay un teléfono IP detrás de una red donde hay un NAT, hay que ver cómo hacemos con los protocolos, con el tráfico de voz, y cómo lo señalizamos para que el NAT no vaya a afectar la comunicación, o no vaya a afectar una VPN, o no vaya a afectar cualquier cosa que hagamos en una red. Hay que pensar en el NAT. Entonces el NAT en realidad genera muchos problemas en la red, afecta el rendimiento de la red, genera soluciones complejas, genera problemas en general sobre lo que se puede hacer en una red, y creo que IPv6 va a permitir, al poder tener un direccionamiento extremo a extremo, va a permitir muchísimas cosas, innovación por un mundo sin NAT, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser una gran ventaja. Ahora, ¿creen ustedes que el NAT nos da seguridad? ¿El NAT es seguro? El compañero quiere un dulce, ¿verdad? Está muy seguro. ¿Por qué no?